¿En dónde estamos? Así es el nombre de nuestro programa. ¿En dónde estamos? Por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo por Facebook, ¿en dónde estamos? Por X, arroba en dónde estamos, por Instagram, en dónde estamos Uru, tenemos nuestro Treats todos los días, vamos subiendo también este material en video y por cierto en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Suscríbete porque es gratis y ayudás a difundir toda esta actividad periodística de investigación y análisis, de entrevistas, de notas exclusivas, de ejes temáticos a desarrollar, todo esto vinculado al megatema, al gran tema que es nuestras repúblicas democráticas y el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué significa? ¿En dónde está la protección de nuestras libertades? Los modelos de desarrollo, modelos económicos de desarrollo. Todo eso juega en su conjunto. Si desarticulás alguno de esos factores, no vas a tener modelo de desarrollo, ni modelo económico, ni modelo cultural de desarrollo, ni libertades, ni protección, ni garantías, si no tenés un Estado de Derecho debidamente consolidado, fuertemente tradicionalizado, inclusive. Tiene que tener una especie de acervo, una suerte de acervo, de tradición jurisprudencial, tradición doctrinaria, además, y ni que hablar todo el cuerpo de leyes, es decir, la organización jurídica vigente como un orden jurídico que sea de alta calidad, respondiendo a los principios constitucionales de una república democrática, como son las cartas constitucionales de las repúblicas que tiene Latinoamérica. Un modelo clarísimo de reconstrucción de ese Estado republicano desde una Carta Republicana Democrática, una Magna Carta que está a la vanguardia, que es pieza modelo, es Argentina. El otro modelo que es de una Carta Republicana a la vanguardia, una Carta Magna Republicana Democrática Liberal, es Uruguay. Pero están desmantelados como Estados. Somos Estados fallidos, con una legislación de orden público, es decir, que atraviesa la estructura y el funcionamiento del Estado desobedeciendo a la Constitución, a extremos aberrantes como por ejemplo una ley que establece el aborto por la sola voluntad de la mujer. Neológicamente, con neologismo marxista, es decir, con ese neolenguaje le llaman la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer. El aborto, es decir, se legalizó la muerte, se legalizó matar, asesinar. En un país como el nuestro, en el cual la Constitución de la República consigna como nuestra atribución principal y el derecho fundamental, el que da la base a todos los derechos, en el artículo 7, el derecho a la vida. Tenemos el derecho al goce en la protección de la vida. Primer derecho enumerado, primera atribución, facultad humana que la Constitución consagra como fundamento de su razón de ser y por ende la razón de ser del Estado uruguayo. La vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Y eso está generalizado en ese universo de principios jurídicos que precisamente concibe el modelo de ideas liberal de una república democrática. Todo eso no funciona. Está escrito, pero no funciona en nuestros estados latinoamericanos que hace ya décadas se han convertido en estados fallidos. Esto lo manifestó incluso el otro día una abogada experta en estos temas, profesora de Derecho Penal en la cadena CNN, con motivo de la investigación que realiza la fiscal Salazar. Bueno, la fiscal Diana Salazar se vio comprometida, inclusive amenazada, se le entorpece esta investigación. En la mañana del 14 de diciembre, a las 13 horas de que iniciara el operativo, Correa, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, te repito, pro Foro de San Pablo, pro marxismo, pro Estado popular marxista, social marxista, absolutamente contrario a estos principios que mencioné antes, a los principios republicanos democráticos, escribió en su cuenta de X: un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a las 10. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura.
Esto fue un aviso que él dio al malandraje para que supiera que iba a haber un gran operativo, precisamente de allanamiento, de requisa. Esta publicación para algunos abogados se podría considerar como obstrucción a la justicia, claro. Claro, está entorpeciendo la labor de la justicia, que en este caso tenía este mega operativo desarrollado en secreto, y ahí se cumple el secreto de Estado, se tiene que dar, porque es para beneficio del efectivo cumplimiento de las funciones de la justicia. No se le puede estar ventilando al crimen organizado, mirá que te vamos a ir a investigar. Bueno, eso es lo que hace Correa. Rafael Correa, entonces, claro, ha perpetrado, se ven los hechos, por ejemplo, el delito de obstrucción a la justicia, un delito que en Ecuador se sanciona con penas desde 3 a 5 años de cárcel. Y acá hay obstrucción a la justicia, inclusive al amparo de una organización para delinquir contra el Estado que seguramente debe tener más concurrencia delictiva. Y yo cuando veo este régimen de penas en nuestros países, me da pena, sinceramente me da pena, porque son tan leves las penalidades, muy leves. Yo he visto penalidades que, claro, después te dan la razón de por qué salen de nuevo estos criminales y cometen los destrozos que cometen, con penas de pronto de 1 año y tantos meses, 2 años, cuando cometieron con penalidades gravísimas, como en este caso. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé si además, si pueden dar con la captura de Rafael Correa, que está prófugo. Mientras estábamos preparándonos para este operativo, se filtró la información. Para eso solo hay que revisar la cuenta de la red social X, manifiesta la fiscal Diana Salazar. La cuenta de la red social X del prófugo sentenciado. Ya está sentenciado Rafael Correa. Del prófugo sentenciado que posteaba que se realizarían allanamientos y logró su cometido. Fugaron aquellos que ahora no están en esta audiencia, se fugaron, señaló la fiscal general. El caso inició luego del asesinato del capo narco Leandro Norero. Mataron a un capo narco porque ellos mismos hacen ese procedimiento, digamos, de purga o chivos expiatorios. Cuando alguien los puede comprometer, alguien importante que tiene mucha información y saben que está a punto de caer o lo pueden hacer caer, van y lo matan antes, como pasó con el caso Roswell, ¿no? Fue el tipo Yuri y lo mató simulando que estaba indignado porque mató a su presidente. Evidentemente mató una fuente de información privilegiada. Para la justicia era una causa absolutamente sucia, esa causa del asesinato de Kennedy. Pero volvemos al tema. El caso inició luego del asesinato entonces del capo narco Leandro Norero, de acuerdo con Salazar, a partir de la muerte de Norero. Se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. Me recuerda esto el caso Falcone en Italia, ¿no? Cuando descubre también el fiscal Falcone que estaba toda la organización criminal incrustada en todo el Estado italiano a través de toda la red del Poder Judicial y del Ministerio Público, tanto de fiscales como de los jueces. ¿Qué pasa en Uruguay? Colapso de la causa de los pasaportes truchos, la mega causa, le llamo yo, esa mega causa que llevaba adelante precisamente la fiscal doctora Gabriela Fossati y que la sacan cuando resuelven a puertas cerradas, un abogado que representaba a un indagado que iba a quedar acusado, Gustavo Leal, decide el fiscal, que ahora está enfermo, internado, fiscal subrogante, que de subrogante no tuvo nada en este gobierno, decide sacar de esa causa que venía investigando hace tiempo, hacía más de 1 año, con líneas de investigación muy profundas, ya predeterminadas, y por supuesto integradas a una carpeta importante de trabajo bajo el secreto de la especialidad fiscal, rompe con todo eso de modo ilegal a través de un acto administrativo arbitrario con desviación de poder y el presidente que se calla la boca, no hace nada. Bueno, lo que ya hemos explicado acá cantidad de veces, queda muy claro en los hechos que hubo una especie o una suerte de pacto entre Mujica, que fue el artífice de esa secretaría privada que tramitó más de 10.000 documentaciones falsas para rusos a través de 3, de 4, de 5 magnates rusos integrados al SBR, que es la inteligencia exterior vinculada a la FSB, ex KGB, que integró Vladimir Putin. Todos funcionarios del gobierno de Putin, 3 de ellos
inclusive muy cercanos a Putin, que eran los que frecuentaban la secretaría privada que montó Mujica en el piso 4 de Torre Ejecutiva cuando era presidente de la República en el año 2013. Todo ilegal, absolutamente ilegal. Una enorme organización para delinquir, donde ahí cabe fácilmente suponer agentes terroristas, agentes de espionaje, agentes de investigación, contraagentes, todo tipo de cosas. Expertos en lavado de dinero, expertos en propaganda, etcétera, etcétera. Ejércitos revolucionarios de una estructura política con un signo político muy, muy determinado, con una ideología muy prosoviética y muy, evidentemente, marxista, que fue filtrándose en la joya de la corona, que es la documentación civil que acredite ciudadanía legal o natural uruguaya para obtener el pasaporte, que es uno de los pasaportes más preciados en el mundo. En el mundo. Eso colapsó en Uruguay, eso se dejó de investigar. País de Morondanga, como decimos en el video anterior. Volviendo al tema Ecuador, la investigación realizada por la fiscal asegura que los ahora detenidos contaban con dinero obtenido de actividades ilegales y ubicaban a funcionarios corruptos que llevaban sus procesos judiciales para obtener ventajas indebidas en un sistema consumido por el cáncer de la corrupción. Lo que está pasando en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. En Perú está por explotar la cosa también, ¿eh? No nos da el tiempo ahora para meternos con ese tema, si no mezclamos mucho. En Perú también está al borde de un estallido social. Parece que también se está resolviendo ir por la misma vía del estado de sitio, como se establece en Ecuador, como se estableció en El Salvador, Bukele o Bukele, estado de sitio, para combatir ese crimen organizado que es muy extenso, muy amplio, muy grande. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado. Y te repito, esto viene atravesando décadas, décadas realmente. Leandro Norero, al que habían matado, ese capo mafioso, había montado un aparataje comunicacional a fin de configurar, digamos, una estructura delictiva, enfrentar a la justicia y buscar la impunidad, como lo hace Putin con RT, es decir, crear cadenas de comunicación, digamos que socialmente prestigiados medios de comunicación que adulteren la información, que den verdades a medias, que instalen una propaganda muy sofisticada, que simule ser una actividad periodística, profesional, objetiva, que tiene otra versión de las cosas, que tiene otra perspectiva, cuando en verdad es la realidad, la secuencia de los hechos, la verdad de las cosas tergiversada, mal versionada, en pos de una propaganda, de construir una propaganda que a su vez corre a favor de una ideología que instalan socialmente, porque esa ideología masificadora, socializante, la ideología de la igualdad social, la ideología de los planes asistenciales del Estado, la ideología de la ley de cuotas, es decir, la sociedad de paridad, las leyes de cuotas para partidos políticos, para empresas, etcétera, la ley de género, continuar, por supuesto, con toda la industria del aborto por la sola voluntad de la mujer, la ley de la fertilización asistida, porque se legaliza el matrimonio entre homosexuales, que los estados se hagan cada vez más narcoproductores como Uruguay, donde hasta hoy veía Radio explicar con lujos de detalle cómo habría que desarrollar una política más extensiva y amplia de la producción de marihuana para venderle a extranjeros y para venderle a aquellos que no pueden acceder al mercado legal o legalizado de esa venta de la droga del cannabis. Es decir, ir creando estados de derecho fallidos que simulen ser estados de derecho para ir hacia el modelo del Estado popular socialista o populachero socialista desde esa raigambre ideológica del marxismo. Todo esto está vinculado, no solo es, por eso te decía, no solo es narcotráfico. Narcotráfico en sí es una compleja red a analizar, cómo funcionan, qué estructuras tienen, cómo han mutado sus personajes principales. Eso es una actividad inmensa, enorme, una actividad estrictamente, te diría, de inteligencia policial, inclusive, y a su vez luego de desarrollo interpretativo, analítico, a nivel politológico, sociológico, criminológico, jurídico, jurídico económico, jurídico estatal, jurídico gubernamental. Tiene todos los desenlaces y todos los aspectos incidentales que te puedas imaginar, y te diría todos los aspectos
determinantes funcionales que te puedas imaginar afectando la estructura y la vida de nuestros estados, de nuestros países. Eso es lo que está pasando en Latinoamérica. Bueno, esta investigación se fue complicando. Pretendieron, pretendieron narcotraficantes vinculados aparentemente a Rafael Correa seducir a medios de comunicación antes de lograr ese medio de comunicación que no pudo el asesinado honorero, y no tuvieron suerte, no tuvieron eco. De ahí que se justifica, digamos, la interpretación de que ese copamiento al medio de comunicaciones que determina al gobierno de Ecuador ir por el lado del estado de sitio y establecer entonces una política ya armamentística, ir por el lado de las Fuerzas Armadas, diciéndole el presidente que tienen todas las garantías, pues después viene el gran problema, ¿viste? Como pasa acá, es que cuando las papas queman, ahí sí acudimos a las Fuerzas Armadas, acudimos a los gendarmes que nos cuidan nuestra soberanía, que hacen respetar las leyes y el orden público, pero una vez que lo hacen, después de que las aguas se calman, le hacen caso a estos izquierdistas que vuelven a dar manija y los terminan poniendo presos. Y pagan los platos rotos a los que cuidaron la soberanía nacional, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Más allá de desbordes que puedan haber. Y eso pasa en toda guerra, ¿eh? En toda guerra. Y te repito, el tema del narcotráfico no tiene un culpable solo, de los dos lados. Los centros de inteligencia, el llamado Deep State, el estado profundo de la CIA, DEA, por ejemplo, otras agencias, miembros integrantes de gobiernos, de distintos gobiernos en los Estados Unidos, el FBI, también están implicados en todo esto, que han convertido agentes en verdaderos narcotraficantes sofisticados, tanto del opio como de la cocaína. Y ni que hablar que todas las huestes marxistas, comunistas, organizadas políticamente, todas están organizadas en derredor de los grandes cárteles de la droga. Todas. Foro de San Pablo, evidentemente, nucleando todo esto. Foro de San Pablo que está abastecido por los petrodólares de Venezuela hace décadas, los multimillonarios petrodólares, es decir, estamos hablando de miles de millones de dólares de venta de petróleo, y estamos hablando también a través de los años de miles de millones de dólares de dinero del narcotráfico, del mercado negro. Y hay otros, ¿no? También, esto viene de la mano de mercado de armamentos, el mercado negro de armas, mercado negro de órganos, de niños, el mercado de la migración ilegal, se cobra para que la gente pase de un lado para el otro. Eso también es río revuelto y ganancia de depredadores, como esos más de 7 millones de venezolanos que se vieron obligados a migrar, fueron víctimas también de redes de negociación, de redes criminales que negocian con esas migraciones. Y sí, como diría un amigo mío en un latín muy clásico, está todo podrido. Sí, el continente está bravo. Violencia en Ecuador, una banda armada tomó un canal de televisión, fíjate vos en qué va derivando esto, y tuvo secuestrados a los empleados, así públicamente se hizo. La policía recuperó el control del edificio, del canal TC, después de 2 horas de dramatismo y tensión, y gran parte de la banda armada fue detenida. Quizá esto fue una pantalla, quizá todo esto fue un movimiento para hacer una pantalla, y mientras ocurre esto y detienen el foco, la atención en componente importante de los activos policiales del Estado ecuatoriano y de los fiscales, etcétera, y del gobierno, están perpetrando por otro lado otros movimientos. Seguramente la inteligencia ecuatoriana lo debe saber y estará trabajando con la inteligencia preparada, capacitada de países como de pronto Colombia, Estados Unidos, desde la gente seria, ¿no? La gente que honestamente trabaja, que también los hay. En medio del caos suscitado luego de la fuga de los líderes criminales de los choneros y los lobos, un grupo de criminales tomó el canal de televisión TC. La transmisión en vivo mostró a los periodistas y trabajadores del medio amenazados con armas y explosivos. Parece todo una puesta en escena, ¿no? Un gran show televisivo, mediático, como para una película, y quién sabe qué hay detrás de todo esto. Narcos tomaron ese canal y apenas comenzaba la toma, uno de los criminales encapuchados habló ante la cámara y dijo, para que sepa que no se debe jugar con las mafias. Mensaje, ¿no? De inmediato iniciaron los disparos en medio de gritos de los trabajadores. Te puede interesar,
este, ver todo esto. Esto lo tenés en Infobae. Es muy largo, es un tema enorme, pero nos vamos a quedar con eso, ¿no? La policía de Ecuador informó que ante el ingreso de delincuentes a las instalaciones de un medio de comunicación en Guayaquil, nuestras unidades especializadas se encuentran desplegadas en el lugar para atender esta emergencia. Y así entonces se decretó el estado de sitio. Rafael Correa, fíjense lo que hace, apoyó la decisión del presidente Noboa de declarar el conflicto armado interno en Ecuador. Es decir, declara que hay conflicto armado interno y es hora de la unidad nacional. Claro, acá se hace el bueno, aparece como el que apoya al gobierno, que el Estado jamás puede perder contra bandas criminales, que no puede el Estado perder ante el crimen organizado. Es increíble, ¿no? Y plantea prontamente en un X su solidaridad y su beneplácito por las medidas del actual presidente Noboa. Los estados fallidos de Latinoamérica. Veíamos en videos anteriores y en programas anteriores cómo hay un estado que intenta recuperar el Estado de Derecho, que pretende renacer, resucitar, quizá desde esa fuerza del cielo de la que habla su presidente actual. Me refiero a Javier Milei y me refiero a la República Argentina, a través de ese DNU que está bastante también complicado, muy cuestionado, pero que va atravesando sus distintas etapas y va saliendo adelante, porque va a ser el instrumento fundamental de la reconstrucción profunda de ese Estado de Derecho, de esa República Democrática que es Argentina, y así lo merece la población argentina que decidió mayoritariamente por esta reconstrucción, por esta resurrección de las instituciones, de las garantías, de las libertades, del debido proceso, del Estado de Derecho, de una democracia de verdad. Vamos a una pausa y continuamos.